Muchas bendiciones. Desde aquí, desde la Casa de Restauración Familiar, la pastora Ana Ramírez les saluda hoy con una nueva cápsula de sabiduría que se llama Los hijos de Dios somos bienaventurados. He escogido este tema basada en el Salmo 32, pero antes leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole al Eterno que venga sobre nosotros, trayendo sabiduría y entendimiento para poder comprender su palabra, tomarla y hacerla por obra. Gracias, Padre, por este día, por esta hora. Bendigo a todas las personas que van a escuchar este mensaje. En el Salmo 32, dice el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es una afirmación muy hermosa que David nos hace a través de este salmo y nos da a nosotros la esperanza de que verdaderamente somos bienaventurados porque el Señor ha pensado en nosotros, nos ama y gracias al sacrificio que Él hizo en esa cruz del Calvario, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a exponer este tema. Dice que no debemos olvidar el gran regalo que nuestro Padre Eterno nos ha hecho al habernos justificado a través del sacrificio de su Hijo Yahshua. Solo con este regalo es suficiente para que nos podamos levantar de cualquier circunstancia de pecado en la que nos encontremos o cualquier situación difícil a consecuencia de nuestra transgresión. Como usted y yo sabemos, nosotros somos pecadores y Dios nos ha perdonado. Él pagó precio de sangre por nosotros, pero no podemos seguir nosotros en el pecado, porque obviamente, como ustedes van a ir viendo en el tema, hemos sido liberados por medio de Él para que nosotros no sucumbamos a la muerte, ya que la paga del pecado es la muerte. Pero tenemos consecuencias que nosotros a veces tenemos que pagar a raíz de todas las cosas que hemos hecho. Y esas consecuencias son las que nos traen a nosotros el dolor, la angustia, qué sé yo, la tristeza, el miedo, el temor. Son muchas áreas que afecta el pecado en nuestras vidas. Una vida que quizás pudo haber sido mejor, pero a raíz de las circunstancias del pecado, todas las cosas cambiaron. Así es que a raíz de todo eso, una vez que nosotros seamos entendidos en lo que Dios quiere para con nosotros, tenemos que vivir gozosos con la prueba que venga, como lo dice Santiago. Nosotros tenemos que recordar que la iniquidad es haberle dado la espalda a Dios y cometer el pecado una, otra y otra y otra vez, sin ningún temor al Eterno. Y aún así, vuestro Padre entregó a su Hijo único en rescate de nuestras almas, cuando aún nosotros éramos pecadores. Esto es lo extraordinario. Verdaderamente nuestro Dios nos ama y Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es ahí el sacrificio que nuestro Padre hizo. No puedo pasar desapercibida la palabra de Juan 3:16. Yo sé que usted ya se la sabe, pero vamos a meditarla, vamos a escucharla por un momentito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo siento que esto es un regalo muy maravilloso. Es como alguien que estuviera, qué sé yo, en una peña o a punto de ser arrollado por qué sé yo, un auto o a punto de ser llevado por un río, un caudal fuerte y que el Señor nos mande una cuerda para que nosotros nos agarremos, o el Señor nos mande un ángel para que nos rescate. O sea, esto que sucede con nosotros en esta palabra es que siendo nosotros ya condenados, el Señor nos está dando la oportunidad de ser salvos y esa oportunidad se llama Jesucristo. Y lo único que Él nos pide es que creamos. Ante la pregunta que algunas personas se hacen: ¿cuántas veces me permite Dios que peque? Vamos a observar algunas escrituras y al final usted se responderá a esa pregunta. Porque ciertamente muchas veces nos preguntamos nosotros: hey, ¿qué voy a hacer? Estoy en pecado. ¿Qué irá a pasar conmigo? Bueno, nosotros
tenemos aquí las respuestas que nuestro Señor nos da a través de la palabra, y es su decisión si quiere seguir en pecado o si quiere vivir en la gracia de Dios. Para ello vamos a leer la palabra en Romanos 4 del 7 al 8. El rey David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Como bien les dije, nosotros fuimos perdonados por medio de nuestro Señor Jesucristo, incluso siendo pecadores. No fue que dejamos de ser pecadores y Él nos perdonó, no. Estábamos envueltos en delitos y pecados y Él moría por nosotros. Y el rey David escribe así: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así como a Abraham por medio de la fe le fue tomado por justicia, a nosotros los que creemos también nos justificó por medio de la fe. A Abraham se le dio la promesa de la herencia a través de la justicia de la fe, del mismo modo que a nosotros. Así es que, como ustedes bien leen en la Escritura y siguiendo en la Escritura en Romanos 4, pero en el versículo 16 nos dice: por tanto es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Así como ustedes ven en la Escritura, mis hermanos, que tal vez han preguntado: ¿cuántas veces podré yo pecar o seguir pecando y que Dios me lo permita? No, aquí la palabra es clara cuando nos dice que nosotros, gracias a la ley y al sacrificio, somos salvos por medio de la gracia. Pero no quiere decir que esto nos indique que tengamos que seguir pecando. Debemos entonces seguir el ejemplo que nuestro padre Abraham nos da y seguir creyendo las cosas que no son como si fuesen, para alcanzar la justicia que él alcanzó a través de la fe. Nuestro padre Abraham es un gran ejemplo porque él no dejó de creer en ningún momento. Él quizás tuvo algunas dudas, sí, claro, cuando él no esperó la promesa y dejó que la esposa lo convenciera para que tuviera un hijo con Agar llamado Ismael. Pero esto no quiere decir que el padre lo anulara, porque Abraham era padre de la fe. Nosotros tenemos que tener en cuenta que fuimos justificados, somos justificados a través de Jesucristo, pero esta justificación no la vamos a recibir si no hay fe en nosotros. Vamos a leer el capítulo 5, el versículo 1 y 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es que nosotros tenemos que alcanzar esa fe para ser nosotros justificados y ser llamados siervos justos, como fue llamado Abraham. Vamos a leer también el versículo del 3 al 6. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros éramos impíos, pero al recibir esta justificación, se nos hizo herederos del reino, hijos de Dios, justificados a través del sacrificio que hizo Jesús. Por lo tanto, nosotros esto tenemos que tenerlo bien claro para saber que somos justificados por ese regalo maravilloso. ¿Cómo podemos nosotros ver? Es la fe en el Señor Jesucristo, por medio de la cual vamos nosotros a alcanzar la salvación. Pero como sin fe es imposible agradar a Dios, difícilmente una persona que no tenga fe podrá alcanzar la gracia que se nos fue dada, pues ésta se recibe por medio de la fe. Y recordemos, hermanos, para los que no conocen, que escuchan este mensaje, en Hebreos 11:1 les recuerdo la escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La Escritura nos dice que la fe se aumenta por el oír de la palabra de Dios. Así es que si llamamos la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, obviamente si nosotros no tenemos conocimiento de lo que es la palabra de Dios, no vamos a tener una fe aumentada para poder creer todas las cosas que se nos dicen en la palabra. Por lo tanto, tenemos que estar apercibidos de leer las Escrituras para que nuestra fe se aumente y así poder alcanzar la salvación a través de la fe. Si hay alguna persona que no está acostumbrada a oír y meditar la palabra, a leer y poner por obra las Escrituras, o no se congrega en una iglesia donde le expliquen el significado de la palabra de Dios, difícilmente va a tener fe para creer. Al no tener fe, no va a encontrar las fuerzas para poder dejar el pecado, porque el que nos convence del pecado es el Espíritu Santo, el cual recibimos al creer en nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y estamos de acuerdo con su doctrina, lo recibimos y vivimos, tratamos de vivir conforme a lo que Él nos envía. En Juan 8:32 la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta verdad de la Escritura que nosotros vamos a conocer es precisamente lo que nos va a convencer a nosotros para saber que debemos de dejar el pecado a un lado. La verdad es Cristo, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y muchas veces nosotros vivimos en mentiras, en engaños, en traiciones, y ese no es el camino que nosotros debemos de seguir. ¿Por qué razón? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso, mis hermanos, tenemos nosotros que estudiar las Escrituras para no morir, porque así, conociendo a Dios y sabiendo lo que Él nos dirige, nosotros podemos salir de cualquier circunstancia errónea en donde estemos metidos. Si el pago del pecado es la muerte, entonces juzgue usted el resultado de nuestros malos actos. Y a esto añádele la ignorancia que tenemos de todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra para ser personas mejores y alcanzar el perdón de los pecados. Hay una palabra en Proverbios 28:13 que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. Entonces ahora usted puede ver lo que es una persona prosperada. Una persona prosperada, que es una persona conocedora del Padre, es precisamente porque él está viviendo en una condición de cristiano, de hijo de Dios, y siendo obediente. Por eso está bien prosperado. No quiero decir con esto que haya personas que no conozcan a Dios y están prosperadas, pero recuerde que también el diablo prospera. Así es que nosotros tenemos que tener todo eso muy claro. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, hay gran bendición en que usted y yo temamos a Dios. Es importante tenerle temor a Dios, porque obedeciéndole vamos a ser prosperados y todo nos va a salir bien. Además, el principio de la sabiduría, como usted y yo ya sabemos, es el temor a Dios. Los pecados debemos confesarlos al Eterno y además arrepentirnos para que esto nos lleve a una conversión verdadera, para no seguir cometiéndolos, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Tal vez usted diga, pero es que yo he tratado de quitarme este pecado de encima y no he podido. Bueno, acuérdese que es que no basta con que nosotros sintamos dolor o nos sintamos mal, no basta con eso. Tenemos que ya hacer un cambio en nuestras vidas y esto se llama arrepentimiento. Cuando nosotros pecamos y no sentimos ningún dolor por los pecados que cometemos, tenemos un corazón endurecido y debemos pedirle al Eterno que tenga compasión de nosotros y nos cambie ese corazón por uno nuevo. Y Él en la palabra dice, yo les daré un corazón de carne. En el Salmo 51, 10, 12, el rey David
que conocía bien lo que era estar en la presencia del Eterno, que había qué sé yo, estado adorándolo, bendiciendo su nombre y recibiendo de él sus maravillas, sus grandezas, sus dones. El rey David, en el Salmo 51 del 10 al 12, después de haber pecado, le decía a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él había conocido lo que era vivir con Dios y lo que era habitar sin Dios también. ¿Cómo podemos sentir en este salmo a David? Es un corazón arrepentido, un corazón deseoso de seguir en la presencia de Dios. Él conocía lo que era estar en la presencia. Él conocía que el Eterno le hablara. Conocía que el Eterno pusiera las más lindas melodías, las más lindas palabras, porque él era un adorador. Y eso es lo que el Eterno le agrada. En su palabra él dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Como podemos ver en este salmo, el salmista me demuestra cuánta humildad hay en él. En Romanos 6, del 1 al 4, la palabra me dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiero decirle, hermanos, nosotros nunca escatimemos la palabra, nunca hagamos a un lado la palabra, nunca escuchemos solo lo que nos conviene y lo que no nos conviene no lo escuchemos, porque hay cosas realmente que nosotros no conocemos y debemos meditarlas, preguntarle a Dios para qué. ¿Por qué razón? Porque en la Escritura hay muchas cosas que nos dicen cómo debemos hacer las cosas correctamente, pero nosotros, al acostumbrarnos a una práctica que viene de generaciones pasadas, no tomamos en cuenta lo que es la verdad de Cristo y lo que a Él le agrada. Por ejemplo, aquí dice que nosotros fuimos muertos al pecado a través del bautizo. Y el bautizo que está hablando es un bautizo en agua, recuerde, una sumersión en agua, donde se muere el viejo hombre y resucita el hombre nuevo. Un hombre completamente transformado, donde le hemos dado muerte a ese viejo hombre que nos hacía pecar, que nos hacía caer, que nos hacía vivir en derrota, para que nazca un hombre nuevo lleno del amor de Dios, lleno de la dirección de Dios, de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento, que nos llevan a una vida plena con el Padre. Somos llamados a dejar nuestra vida de pecado para vivir una vida nueva, en la cual seremos dirigidos por la mano de Dios, a través de su Santo Espíritu, que pone a nosotros hacia el querer como el hacer. Y si somos creyentes, pero no hemos sido bautizados, debemos obedecer el mandamiento que nos hace el Machía en Mateo 28, 19. En Mateo 28, 19, 20, el cual nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y a los que crean, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con este mandamiento y esta promesa podemos alcanzar lo que tanto anhelamos, que es estar en la gracia del Eterno, con la lámpara encendida, esperando su regreso, como lo habla las escrituras en el pasaje de las vírgenes, de las 10 vírgenes, las cuales 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes eran prudentes porque vivían conforme a la palabra de Dios, o sea, ellas mantenían su lámpara encendida, estaban con el Espíritu Santo, tenían la escritura palpable, estaban pensando en la venida del Eterno y vivían preparadas. ¿Qué es vivir preparadas? Bueno, que confiesan los pecados a su tiempo, que hacen oración, que están en ayuno, que
que viven escuchando y poniendo por obra las escrituras. Eso es estar preparado. Pero habían las imprudentes, que eran 5, que también ellas tenían sus lámparas y todo, pero no estaban preparadas. O sea, en una parte sí, en una parte no, y así no es como trabaja Dios. Dios no nos va a dar a nosotros porque estamos a medias, no. A Dios le gusta que su sí sea un sí, que su no sea un no. Y estas 5 vírgenes, imagínense que cuando llegó el novio, como lo dice la escritura, ellas ni siquiera estaban listas. Estaban, qué sé yo, por allá con la lámpara. ¿Qué quiere decir? Quizás el novio venía y ellas tal vez estaban viendo una novela, pero no una novela que vieron ese día, no, seguro la estaban viendo meses y meses atrás, o tal vez tenían un vicio, qué sé yo, X vicio de tomar, de ir a los bailes, y aún así no se habían convertido, porque incluso esa misma noche que tal vez el padre viene, ellas estaban en el baile. Eso es, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es ser una virgen insensata o una virgen que no está preparada. Hoy Dios nos manda que nosotros nos preparemos en todas las áreas de nuestras vidas. Nuestra preparación radica en habitar bajo las alas del Altísimo. Ustedes saben lo que dice el salmista en el Salmo 91. Vamos a leerlo un momentito. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y habitar bajo las alas del Altísimo es precisamente, o al abrigo del Altísimo, es estar en sus cosas, que usted se levanta por la mañana y ora, pone todo a la disposición de Dios para que estemos totalmente rodeadas de su presencia y para que Él dirija nuestros trabajos. No importa si es un trabajo muy estricto o un trabajo muy fuerte o un trabajo muy liviano, un trabajo tranquilo. Lo importante es poner todo en las manos de Dios, porque dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Así es que sabemos que habitar bajo las alas del Altísimo es una cobertura total la que Dios nos da, no solo a nosotros, sino a toda nuestra casa. Dice aquí, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, y no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí el salmista nos da una protección completa del que habita bajo la sombra del Altísimo. Claro que nosotros habitando bajo su sombra podremos tener la palabra viva en nuestra boca, que es la espada, con la cual vencer todos los dardos que vienen del enemigo. Con la palabra viva en nuestra boca estamos creyendo que tenemos un Dios que es poderoso, un Dios soberano, que nos va a defender de cualquier circunstancia, que antes de que venga la prueba el Señor ya conoce la salida, que no nos dará pruebas que no podamos nosotros resistir, que todo lo que nos suceda está bajo el poder de Dios, que nada que nos pase, Él no está en conocimiento de lo que nos sucede. Veamos otra vez lo que yo les hablaba en el Salmo 32. Dice el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Imagínense, ¿quién tiene tanta importancia en esta tierra como para que el Eterno fije sus ojos sobre nosotros? Pero es sobre los que habitamos bajo la sombra del Altísimo y nos va a hacer entender el camino por el que debemos andar. Por lo tanto, ¿vivirá alguien en pecado? Conociendo esta palabra, conociendo esta escritura, ¿podrá alguien seguir de majadero en el pecado, sabiendo que el Eterno te está dando la salida para todas las cosas? Y dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, no tenemos que ser como mulos, que no hacemos caso, que hacemos lo que se nos da la gana una y otra vez. O sea, seguimos viviendo en iniquidad. El Señor en este Salmo 32:10 dice, muchos dolores habrá para el impío,
mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Qué importante es entonces hacer caso, ser obedientes y saber que si nosotros llevamos la palabra, el conocimiento de Dios con nosotros, vamos a ser personas bienaventuradas, como el salmista lo dijo al principio. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque así como lo presenta David en el Salmo 51, es un corazón completamente arrepentido. No significa que usted y yo no pequemos, en algún momento lo vamos a hacer por cualquier cosa, no, tal vez una u otra vez, pero no significa que vivimos metidos en el pecado, que tal vez resbalamos, pero ahí mismo nos arrepentimos y nos levantamos, nos sacudimos el polvo. Pero el que vive en iniquidad es el que vive directamente en el pecado y ya no le importa vivir en el pecado, sino que está ahí aferrado y no importa cuánta palabra se le tire, el corazón lo tiene tan endurecido que nada le entra. Por eso nuestro Padre dice, yo les daré un corazón de carne. Por lo tanto, yo los invito para que mis hermanitos, usted y yo nos abriguemos bajo la sombra del Altísimo, para poder resistir en el día malo y así poder confiar en que nuestro Dios está y va delante de nosotros para liberarnos de toda trampa mortal del enemigo. Gracias, Padre, tu palabra nos ha dicho, el sabio ve el mal y se aparta. Tu palabra nos ha dicho también que confiemos en ti y así lo haremos, Padre eterno. En este día especial quiero pedirte que no quites de nosotros tu Santo Espíritu y que nos des un corazón nuevo. Gracias te doy, Padre Santo, en este día especial por todo lo que nos has hablado y bendigo todas las familias de la tierra, en especial a todos los que están escuchando este mensaje. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.